¿Cómo están? Dios les bendiga. Gracias por continuar con nosotros en nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy continuamos con el capítulo 4, del versículo 18 al 31. Y de esa manera estaremos terminando el capítulo 4. Así que mientras usted busca el capítulo, busca la lectura o se prepara para escucharnos, aprovecho este tiempo para agradecer sus saludos, sus comentarios, para agradecer que comparta la lectura con sus contactos, para agradecer que se suscribe con nosotros y que le da un like, para agradecerle también sus oraciones y que se una a las peticiones de oración que aquí nos expresan durante la lectura bíblica matutina. Así que bueno, a la hora que nos escuche, por la mañana, a mediodía o por la noche, que el Señor le bendiga, le fortalezca y renueve sus fuerzas. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Éxodo 4, 18 al 31. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que te he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto, y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón, y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de todos los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Amén. Hasta aquí tenemos estos versículos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Como bien hemos leído, habiendo recibido el consentimiento de su suegro Jetro para volver a Egipto, leemos que dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Mire usted, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. ¡Qué cuadro, queridos hermanos! Este hombre viajando por el desierto, con su familia, con sus dos hijos, por un camino rumbo a Egipto, con un asno como bestia de carga y una vara de pastor como arma. ¿Es posible que estos pobres viajeros fueran con la misión de guiar a toda una nación fuera de Egipto contra la voluntad del gobernador más grande y más poderoso de la tierra? Se puede imaginar ese cuadro de un pastor como Moisés. Ya en ese tiempo tenía toda esa forma de pastor, con un bastón, en un asno, una mujer y con sus hijos. ¿Quién se iba a imaginar quién era ese hombre que iba a liberar a un pueblo de la mano del hombre más poderoso de la tierra en ese tiempo? Pero sí, así era. La vara de Dios estaba en la mano de Moisés. Dios iba con Moisés. De manera que para muchos pasó desapercibido, pero ese hombre
que se dirigía a Egipto era el hombre que Dios había elegido para libertar a toda una nación de la mano del rey más poderoso. Porque no iba a ser con su poder humano ni con sus armas humanas, sino con el poder de Dios. Queridos hermanos, pero aquí el Señor durante el camino le advierte a Moisés que el faraón no iba a estar de acuerdo en permitir que los israelitas salieran de Egipto. Dios le advierte a Moisés y Dios dijo: yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Así Dios le estaba diciendo lo que iba a pasar en el futuro con Faraón. A seguir los acontecimientos de los capítulos siguientes, notaremos que Faraón mismo fue el responsable por tener un corazón tan endurecido que no escuchó el mandato del Señor por medio de Moisés de que dejara ir al pueblo de Israel. También sabemos por las Escrituras que el Señor no se complace con la muerte del inicuo, como dice Ezequiel 33:11, sino que quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 2:4. Y así fue que solo después de que el faraón hubo rechazado repetidas veces el llamado de Dios al arrepentimiento, mostrando incluso un espíritu desafiante contra Dios y un corazón duro, es que Dios finalmente intervino y concluyó el proceso. Aquí Dios le hace saber de antemano a Moisés lo que va a suceder en el futuro próximo. Así también podríamos decir que hoy el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios desea ardientemente la salvación de todo el mundo. Cuando alguno se pierde, es por su propia decisión. Sí, cuando ellos se niegan de manera persistente y obstinada a escuchar el llamamiento divino de la gracia al arrepentimiento, endureciendo su corazón contra la obra del Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios interviene y declara terminado el proceso. Pronuncia juicio contra tales personas. Ya en esta vida su condenación está sellada prácticamente porque rechazan al Hijo y no verán la vida, sino la muerte eterna. Esas personas que endurecen su corazón ya no oyen ese llamamiento a la gracia del arrepentimiento. También algo que le dice Dios a Moisés en esta oportunidad, dice: Israel es mi hijo, mi primogénito. Sí, Israel era el pueblo escogido de Dios, ya que el faraón en la dureza de su corazón se iba a negar a dejar ir al primogénito pueblo escogido de Dios, iba a sufrir la muerte de su propio hijo primogénito, como lo sabemos en las Escrituras. En esta forma breve, Dios le está diciendo a Moisés los acontecimientos que van a suceder en los próximos días, tanto como el resultado victorioso para Israel en su liberación. De camino a Egipto ocurrió un incidente en que el Señor dice prácticamente en este versículo que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. No se menciona exactamente la manera en que Dios quiso matar a Moisés. Quizá fue con una enfermedad repentina y severa. No se dice. Fue solamente cuando Séfora, la esposa de Moisés, circuncidó al hijo de Moisés que Dios lo dejó vivir. Queridos hermanos, este acontecimiento, podríamos hacernos la pregunta: ¿omitió Moisés circuncidar a su hijo porque la circuncisión no era del agrado de Séfora? ¿Es este el motivo por que Séfora llama ahora a Moisés esposo de sangre, indicando que solo por medio de ese acto sangriento podía salvar la vida de su marido? Estas son posibles explicaciones para un incidente que se nos relata en muy pocas palabras. No podemos sacar más conclusiones. Sin embargo, lo que sí podemos ver que este incidente demuestra claramente que Dios esperaba que un hombre que iba a servir de líder a su pueblo permaneciera fiel al pacto de gracia que el Señor le estaba entregando a él y a su familia. No obedecer el mandato, como sabemos en Génesis 17:14, que está el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto.
Podríamos también hacer referencia a esta lectura, pero como dije, esta parte no podemos decir más de lo que aquí se nos relata. Para ir terminando estos versículos, en los últimos versículos de este capítulo vemos cómo Moisés y Aarón se encuentran según la promesa de Dios, cómo acudieron a los ancianos de los israelitas y cómo recibieron una respuesta favorable. El pueblo creyó y dice, y se inclinaron y adoraron. Las promesas hechas a los padres todavía eran vigentes para el pueblo de Israel. Aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. No hay duda que a partir de este momento estaban a punto de presenciar la asombrosa serie de acontecimientos que habrían de seguir. Y esto es cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, que es cuando entremos al capítulo 5 en nuestra lectura del día de mañana con el favor de Dios. Le invito para que no se la pierda, pero por lo pronto hasta aquí llegamos y yo le invito a que siga escudriñando. Recuerde que aquí son breves consideraciones, pero usted siga escudriñando la palabra de Dios, que el Señor le dé entendimiento, le dé discernimiento y sobre todo para que la viva y la practique con todo el corazón. Así que oremos al Señor en esta ocasión y pidamos por las necesidades. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, que trabajes en nuestro corazón, que nos hagas entender, Padre, tu palabra. Y asimismo te pido por las necesidades que se están manifestando y expresando a través de los mensajes. Tómalas, Señor, en tus manos están. Muchas gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Que Dios le fortalezca y aquí le esperamos al día de mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto deseo que la paz de Dios sea con usted.